Levántate en esta mañana, humíllate delante del Todopoderoso y presenta tu acción de gratitud delante del Altísimo, porque a pesar de todo, te ha permitido despertar a un nuevo día, tener una familia, tener el amor, el afecto de aquellos que te rodean. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. La palabra de Dios dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita por nosotros, escrita no con tinta, sino en el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, este capítulo es espectacular, es espectacular. Claro, y Pablo finaliza el capítulo 2 de esta carta hablando de aquellos falsos maestros, de aquellos falsificadores del Evangelio que andaban por allí predicando el Evangelio, pero no estaban predicando realmente la verdad. ¿Sabe? Alguna vez, cuando Jesús andaba con sus discípulos, se le acercaron los discípulos, Señor, por allá hay unos que están predicando en tu nombre y están sanando enfermos y están haciendo milagros. Y Jesús, ellos le dijeron, se lo impedimos y Jesús les dijo, no, 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 no lo hagan, no lo hagan porque el que no es contra mí, conmigo es. Pero este caso al cual está aludiendo Pablo es totalmente diferente. No es alguien que está predicando el mensaje del Evangelio como es. Recuerde que el gran problema de la iglesia de Corinto era la gran división que había. Y en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Algunos decían, recuerdan, en la primera carta a los Corintios, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y aprovecharon algunos itinerantes, estos predicadores que andan iban de pueblo en pueblo, eh, para sacar ganancia de ahí. ¿Sí? Hablar mal de Pablo o hablar mal de Apolos o hablar mal de Pedro para presentarse a sí mismo como los verdaderos mensajeros de Cristo, transformando y falsificando el Evangelio, como ya lo había dicho antes. Sí. Y entonces Pablo en este capítulo empieza diciendo, tengo que tener una carta de presentación, una carta de recomendación delante de ustedes. ¿Sabe? Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto. Bueno, podemos aquí incluir a Apolos y a Pedro, pero realmente el regente, el que puso todo el empeño y toda la cara por la iglesia de Corinto y el que padeció por esta iglesia realmente las persecuciones y las tribulaciones, el odio de los demonios y de la gente, fue realmente el apóstol Pablo. Y déjeme decirle, Pablo dice, ahora yo necesito carta de recomendación. Yo también necesito carta de recomendación. ¿Por qué? Porque habían llegado unos falsos ministros y se habían inventado cartas de los apóstoles como recomendación, supuestamente para ser aceptados. Entonces se le estaba exigiendo a Pablo que tenía que tener él y su equipo de trabajo una carta de recomendación. Bueno, estas cartas de recomendación realmente no es que no se pueden invalidar, son importantes, ¿eh? Son importantes. Pero, como le digo,
Imagínense, en ese tiempo, una carta de recomendación, ¿cómo se podía verificar? No había fax, que dejó de existir hace tiempo, no había email, no había WhatsApp, no había Messenger, no habían estas tecnologías que hay hoy. La comunicación podía durar meses y a veces hasta años. Sí, entonces no había una forma inmediata de corroborar si realmente aquel que había llegado con su carta de recomendación venía realmente de parte de los apóstoles y si la carta era verdadera o era falsa. Y entonces, en este punto, yo aprovecho para contarles. Alguna vez estaba haciendo una fila en un banco. Bueno, y me llamó que en el regazo y en la paz del Señor descanse el hermano Agustín a decirme que había llegado el pastor Sofonías, alguien a que aprecio mucho, alguien a que amo mucho. Inmediatamente dejé la fila del banco y me vine, como mi oficina estaba cerca al centro, todavía está cerca al centro, me vine a atender al pastor Sofonías. Vine con gozo, con alegría, a recibir al pastor Sofonías. Oh, y desde luego allí estaba el pastor Sofonías. Pero un pastor Sofonías, un Sofonías que yo no conocía, diferente al que yo creía que era. Y este señor andaba con un joven, llegó con una carta de presentación de la costa atlántica que había estado predicando por todos lados, etcétera, etcétera. Lo atendí en mi oficina, claro. ¿Sabe? Eh, eh, en el audio anterior le hablaba yo la palabra nos hablaba del olor fragante, del olor grato. Y cuando este hombre se sentó, yo percibí un olor a estiércol, un olor a estiércol, tremendo, fuerte, fuerte, muy fuerte este olor a estiércol. El hombre llegó con su carta de presentación que venía de una iglesia. Sí, yo miré la carta y me dijo que estaba la orden, que podía ministrarme en la iglesia, bueno, que podía ministrar a la iglesia. Sí, qué tremendo esto. Pero yo empecé, mientras él me hablaba, yo estaba preguntándole al Señor ese olor, ¿por qué? Y sabe, la respuesta fue clara. Este hombre era homosexual y el joven que lo acompañaba, póngale 16, 17 años, máximo 18 años, no creo que tuviera 18 años, era su pareja o aquel que él había cautivado para cargarlo consigo. Sí, qué tremendo esto, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Yo, yo, yo no acepto en la iglesia gente que no conozca, ya le había dicho eso. Sí, pero por eso mismo, porque muchos, en el nombre de Jesús y pretendiendo ser de Cristo, detrás de ese manto de piedad, realmente lo que quieren es destruir la iglesia y contaminar la iglesia, enlodar la iglesia, empañar la iglesia, ensuciarla, untar, embarrar la iglesia de su estiércol. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto cuando ellos estaban recibiendo estos falsos maestros. Sabe, cuando usted se pone a escuchar estos falsos maestros en las redes sociales, cuando usted se pone a escuchar estos falsos apóstoles, estos falsos salmistas, usted se está contaminando. Y yo se lo he enseñado, si no se lo he enseñado o si se lo ha olvidado, se lo repito. La palabra inmundicia, la palabra contaminación en la Biblia hace referencia a estiércol. Y cuando yo le digo a usted y cuando la palabra dice que usted está contaminado, que alguien está contaminado, que alguien está lleno de inmundicia, lo que le está diciendo es que está lleno, embarrado de estiércol. Así de literal. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana.
Pero habían llegado unos que con carta de recomendación y a exigirle a Pablo que también tenía que tener una carta de recomendación. Claro, ellos sabían que los 12 no iban a darle una carta de recomendación a Pablo como apóstol, porque Pablo, tal vez para muchos no era apóstol, pero para la iglesia de Corinto era un apóstol. Pero sabe, la carta de recomendación, la carta de recomendación, Pablo realmente no la necesitaba. Pero vemos el apóstol Pedro en una de sus cartas hace una referencia directa a Pablo. Observe lo que dice Pedro como una especie de recomendación a Pablo. No porque Pablo necesitase carta de recomendación, como él dice en segunda de Pedro 3, eh, versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire, Pablo no necesitaba que alguien lo recomendara, ni a su equipo. Ellos habían predicado, lo dijo en el capítulo anterior, el evangelio con sinceridad. Donde que iban con un corazón limpio. El evangelio que predicaban era un evangelio puro, santo. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿por qué Pablo necesitaba carta de presentación? Sorprende esto, ¿no? No la necesita realmente. Lo dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Dice Pablo, nuestras cartas soy vosotros. Sí, realmente, ¿sabe? Esto me hace acordar de la iglesia se me olvidó el nombre de esta iglesia, una de las 7 iglesias. eh, ya le digo el nombre, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis tenía una carta de presentación, según el libro de Apocalipsis, y era su pasado. Aquí no se trata del pasado, se trata del presente. Sí. Entonces Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros. Miren lo que eran ustedes antes. Miren cómo vivían antes de conocer el Evangelio, antes de recibir este Evangelio puro, antes de tener el conocimiento de Dios. Miren cómo vivían, miren cómo eran, cómo actuaban, cómo pensaban, cómo caminaban. Y miren lo que son ahora. ¿Qué más carta de presentación? Sabe, yo me gozo en los hermanos que una vez fueron drogaditos, que una vez fueron alcohólicos. Me gozo en la hermana que una vez fue prostituta. Me gozo en la hermana que una vez fue estafador, estafadora, fue ladrón, fue ladrona. Yo me gozo en saber que estos hermanos, que estas hermanas tenían una manera pasada de vivir, pero que a causa de la predicación del evangelio, a través del cual Dios me usó en sus vidas han sido transformadas. La carta de presentación mía en el barrio suyo es usted. Sí, es por eso importante que usted tenga un buen testimonio en su comunidad. No solamente dentro de la comunidad de fe, es decir, dentro de la congregación, también fuera de ella. Porque usted es la carta de presentación de su pastor, de su líder. Así de literal. Óigalo bien. Pablo le dice a esta gente, a la iglesia de Corinto, ustedes son la carta de presentación. No, sí, no es una letra escrita, no son palabras. La vida transformada de ustedes es nuestra carta realmente de presentación. Óigalo bien.
Entonces dice, esta carta está escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. La gente puede ver la obra de Cristo en ustedes. Esto es maravilloso y esto es trascendental porque Pablo va a abordar en estos versículos siguientes algo que me dejó realmente estupefacto y atónito. Dice Pablo, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿Sabe? Algunos llevaban cartas y otros más rimbombantes, otros más histriónicos. Llevaban trozos de piedra donde escribían supuestamente o diciendo que esa era la ley de Moisés, que era una copia de la ley de Moisés o que esa era parte de la piedra de las tablas de la ley. Así como hay una iglesia ahora que dice que vende el manto sagrado o que tiene las astillas de la cruz de Cristo. Así hacían en ese tiempo tratando de emular o de imitar, engañando a la gente, diciéndole que cargaban los 10 mandamientos en las piedras que Moisés había usado para presentarse como verdaderos ungidos de Dios. Falsos maestros con falsas enseñanzas. Pablo dice, esto no es de piedras. A los judíos le dieron la ley en unas piedras. Dios le dio las tablas de la ley en piedra. Por eso nunca pudieron cumplirla. Oh, yo no sé si acaba de entender esto. Nunca pudieron cumplir la ley porque la ley fue escrita en piedra. Pero Pablo está diciendo, este mensaje, este evangelio, esto que ha sucedido en ustedes, esta transformación, este cambio, esta nueva vida, esta salvación ha sido escrita no en piedra, sino en el corazón de cada hombre. Oh, qué maravilloso esto. Qué preciosa es la palabra de Dios. Pablo no está desestimando las piedras de la ley, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Son sagradas. Pablo lo que está diciendo es que esa ley no fue escrita en el corazón del hombre. Por eso el profeta Ezequiel lo dice claramente, arrancaré el corazón de piedra. ¿Sabe por qué? Porque en las piedras estaba escrita la ley. Arrancaré el corazón de piedra y colocaré en vosotros un corazón de carne sensible a mi voz, sensible a mi palabra. Así que Pablo dice abiertamente, ustedes son nuestra carta de presentación. Sí, una carta de presentación diferente, porque todos pueden ver que aún sus corazones han sido transformados. Qué bueno que tú seas en tu comunidad, en tu trabajo, esa carta de presentación. Eso haría que realmente la gente quisiera conocer a tu pastor, quiera conocer a tu líder, quiera estar en tu congregación, ¿sabes? Por tu testimonio. Bueno, recuerdo tenía una oficina alguna vez en el segundo piso del hospital de Guapi. Sí, y empezaron a partir de esa oficina que tenía yo allí, empezó los médicos, los enfermeros, jefes, el personal clínico que no era de la comunidad, empezó a asistir conmigo a la iglesia. ¿Y sabe por qué? No porque fuera perfecto, sino porque tenía un buen testimonio. Querían conocer la iglesia donde yo me congregaba. Querían conocer a mi pastor. Qué bueno que en tu comunidad la gente por tu testimonio quiera congregarse en tu iglesia y quieran conocer a tu pastor, quieran escuchar lo mismo, recibir lo mismo que transformó tu vida, que hizo que fueras una persona diferente, la misma palabra que hizo que tuvieras un corazón nuevo, un corazón diferente. Qué maravillosa palabra para esta mañana. Óyelo bien, da testimonio donde quiera que estés. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.